Hola a todos, mi nombre es Javier Cáceres y hoy vamos a empezar una secuencia de videos para aprender a programar en C Sharp muy rápidamente. Mi blog es hackase.wordpress.com y mi Twitter es hackase. Vamos a ver tres temas: fundamentos de programación orientada a objetos, fundamentos de UML y vamos a ver tareas básicas, fundamentos de Visual Studio. Bien, en este momento lo que más me importa es que se queden con algunos conceptos, más que tratar de entender el porqué de todas las cosas. Lo más importante es dominar los conceptos. ¿Qué es programación orientada a objetos? Es una de las muchas formas de construir software, es una de las muchas formas de organizar un programa en objetos para que cumplan una tarea. Hay otras formas, pero esta es la más utilizada. ¿Cuáles son los principios de programación orientada a objetos? Son 5. En primer lugar, que todos los conceptos que se les puedan ocurrir se representan a través de objetos. Por ejemplo, un carro, por ejemplo, una factura. Todo se puede representar a través de clases y objetos. Una clase es como un molde, como una plantilla, como el balde en donde se echa arena de una playa para hacer un castillo. Eso es una clase. Y un objeto es la instancia en particular. Por ejemplo, su carro. Por ejemplo, una factura. Por ejemplo, el castillo que quedó hecho utilizando el balde. ¿Qué es abstracción? Es un proceso mental que, entre otras cosas, hacemos automáticamente para representar objetos del mundo real a través de sus características más importantes. Por ejemplo, cuando pensamos en un carro, pensamos en 4 ruedas, un motor, un volante, una caja de cambios. Más o menos eso pensamos. Cuando pensamos en un humano, decimos un humano, una persona. No decimos 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, 2 pulmones, un corazón, etcétera. Tener el nivel adecuado de abstracción nos permite simplificar el problema o lo que tratamos de describir. Encapsular. ¿Qué es encapsular? Es permitir o denegar acceso a funciones o a datos que son parte de una función. Ya vamos a ver esto funcionando a través de código. ¿Qué es polimorfismo? Polimorfismo es comportamiento. Bueno, hay muchas formas de polimorfismo, pero la más común es la que es a través de comportamiento, que también se conoce como polimorfismo ad hoc o simplemente sobrecarga de funciones. Una función está sobrecargada cuando muchas funciones tienen el mismo nombre, pero utilizan diferentes argumentos. Tenemos también herencia. En su forma más básica es un mecanismo para reutilizar código a través de jerarquías. Por ejemplo, las jerarquías existen en el mundo real. En una familia normalmente hay un abuelo, un papá y un hijo. Entonces allí hay una jerarquía y hay una jerarquía también de herencia. Bien, esos son los principios básicos. Ahora pasemos a las relaciones. UML es un lenguaje, una notación para modelar, para representar. Entonces, UML, dentro de las cosas que tiene, son muy diferentes diagramas que le permite representar diferentes aspectos de un programa. Uno de los diagramas más utilizados son los diagramas de clases. En los diagramas de clases, una clase se representa como un rectángulo, como una caja. Ahí tenemos 3 clases, por ejemplo: clase, universidad, departamento y profesor. Entonces, estas clases se relacionan de diferentes maneras y esas relaciones tienen notaciones diferentes. Cuando hablamos de contener, un carro contiene un motor, se utiliza una línea simple, una línea sólida, simple. Cuando hablamos de herencia, por ejemplo, si tenemos una clase papá y si tenemos una clase hijo, y si queremos representar que el hijo heredó del papá, entonces se utiliza una línea sólida con una flecha en uno de los lados, o sea, con la cabeza de flecha abierta apuntando a la clase base. Entonces de la clase hija se apunta a la clase base. También se conoce como generalización. Tenemos también agregación. Agregación y composición son conceptos parecidos, pero tienen una gran diferencia. Se parecen en que se combinan para obtener algo nuevo. Entonces, en este dibujo, un departamento agrega profesores y una universidad se compone o se está compuesta de departamentos.
Las dos se representan con una línea sólida, las dos se representan con una cabeza de diamante. Para composición la cabeza de diamante está llena y para agregación está vacía. La diferencia es pertenencia, el ownership. Entonces un departamento se agrega a profesores, pero no es dueño de los profesores. Si se acaba el departamento, los profesores siguen existiendo. En cambio, una universidad sí es dueña de los departamentos o sí le pertenecen los departamentos. Y si acaba la universidad, se acaban los departamentos. Por último, tenemos asociación. Una asociación es enviar mensajes. Los objetos se comunican a través de mensajes. Normalmente enviar un mensaje se le conoce como invocar un método o llamar a una función miembro. Bien, con lo anterior podemos ya empezar a hablar de Visual Studio. Visual Studio es en su forma más básica, es un entorno de desarrollo de código. Nada lo detiene a usted de desarrollar código en Notepad o en cualquier editor de texto, pero en términos de productividad va a ser mucho más productivo si utiliza Visual Studio. Entonces, normalmente se dice que Visual Studio es un IDE, entonces quiere decir un entorno de desarrollo integrado. Visual Studio tiene diferentes plantillas. Cada plantilla normalmente representa una tecnología o una API que cumple con una funcionalidad específica. API quiere decir Application Programming Interface. Existen diferentes tipos de plantillas o diferentes tipos de tecnologías. Algunas de las más famosas son WinForms, que es para hacer estas aplicaciones de escritorio, que son estas ventanas o estas aplicaciones que se instalan en las máquinas y que tienen normalmente ese color gris. Tenemos Windows Presentation Foundation, que también es una tecnología para hacer aplicaciones de escritorio que necesitan instalarse en las máquinas, pero la interfaz de usuario es más avanzada que las WinForms. Puedes tener más efectos, puedes tener más fácilmente botones redondeados en las esquinas, etc. Tenemos ASP.NET, que es para desarrollo web. Se relaciona sobre todo con sitios web, páginas web, servicios web. También tenemos WCF. WCF Windows quiere decir Windows Communication Foundation. WCF es cada vez que necesiten comunicar a través de mensajes dos programas que normalmente reciben en máquinas diferentes, WCF la respuesta. Y por último, estos son los pasos de las tareas más comunes en Visual Studio. La mayor parte del tiempo vamos a estar haciendo en Visual Studio estas tareas. Vamos a estar creando proyectos, vamos a estar escribiendo código, por supuesto, vamos a estar compilando ese código. Normalmente cuando compilan la primera vez van a haber errores, entonces tienen que aprender a leer los errores, es muy importante. Tienen que depurar, tienen que aprender a leer los errores para arreglarlos. Una vez los arreglan pueden depurarlo, que es ir paso a paso en la ejecución del programa. Y si terminan, pues van a pasar al siguiente y van a continuar haciendo lo mismo. Estas son algunas de las tareas más básicas en Visual Studio. Entonces vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo. Para empezar vamos a abrir un nuevo proyecto. Aquí tenemos Visual Studio versión 2013 Ultimate. Si no la tienen, por favor, vayan a su buscador favorito y buscan a la versión gratuita de Visual Studio. Entonces, para nuestros ejercicios iniciales vamos a utilizar un tipo de aplicaciones que se llama Console Application. Son aplicaciones de consola, quiere decir la ventana negra, que parece como una terminal. Entonces, utilizan en este momento. Cada una de estas plantillas es un tipo de aplicación diferente o una tecnología diferente. Empecemos con esta que es la más básica. En cuanto tengan iniciado el entorno de desarrollo, vamos a notar algunas cosas. Lo primero es que todo se organiza en Visual Studio a través de soluciones. Entonces tienen una solución.
en este Solution Explorer. Si no ven el Solution Explorer, por favor vayan a View y hacen clic en Solution Explorer. Y luego lo que verán es que una solución tiene varios proyectos. Entonces en este caso solamente tenemos un proyecto. Y ese proyecto tiene algunos de los archivos más relevantes, es el de código, como es en C#, la extensión SS. Y también tenemos un archivo de configuración que por ahora no lo vamos a utilizar. Después van a notar que por defecto se va a abrir este archivo, program.cs. Quiere decir que aquí es donde empieza a ejecutarse el programa. Un programa tiene diferentes partes. Esto es un archivo de texto, no es un archivo binario, es un archivo de texto que pueden abrir con Notepad. Van a ver que aquí en el encabezado hay una serie de usings. Estos usings son otros namespaces que normalmente se utilizan. En nuestro caso no los vamos a utilizar, o sea que los podemos borrar. Solamente vamos a utilizar cosas básicas. Entonces utilizamos using system. Los namespaces son una forma de organizar código. Entonces allí están los namespaces. Y dentro del namespace tenemos una clase para representar el programa. Y la clase se llama programa. La mayoría de las veces los programas tienen un punto de entrada. Entonces en este caso el punto de entrada es una función que se llama main, que es estática y que recibe un arreglo de atributos. Todo lo anterior lo vamos a ver más adelante con calma. Hasta ahí pueden arrancar a depurar y van a notar que empieza y pues se termina muy rápidamente. La razón por la que empieza y se termina muy rápidamente es porque no tenemos nada. Ok, aquí no hay nada, por eso empieza y se termina muy rápidamente. Si quieren que se detenga, tienen que hacer algún truco para que se detenga. Uno de los trucos es utilizar esta función. Entonces vamos a escribir código dentro de esta función. Señores, les presento una función. Esto es una función. Entonces en este caso tenemos una clase que se llama program, que es como el bucket, el balde en los que los niños hacen la arena. Y esa clase tiene una función que se llama main. Entonces allí tenemos nuestra clase. Volvemos a ejecutar. Aquí estamos llamando una función, otra función que se llama readline de console. Si empezamos acá, ahora sí vemos la ventana y vemos que está esperando una entrada. Entonces podemos digitar una letra y ya. Y ahí sí se va a terminar. Entonces vamos a hacer las tareas que nos dice la diapositiva, que nos dicen los slides, que son tareas